en el tema del vínculo con nosotros mismos, este altar invisible que vamos construyendo en cada encuentro con nosotros mismos, hay varias formas en que nosotros podemos practicar esto y podemos ir construyendo, como por así decirlo, este templo en nuestro interior. Y hay una finalidad para hacerlo. Nosotros construimos este templo interior porque realmente es la parte de nosotros más auténtica y más íntima. Entonces esto a nosotros nos va a aportar un valor, una cualidad, una mejora, o sea, a nivel de la percepción de qué es la vida, de cómo comprendemos y experimentamos la vida. Entonces este altar invisible se va construyendo un poco desde la observación de uno mismo. Se buscan esos momentos de encuentro, ya sea que a la gente le guste meditar, ya sea que a la gente le guste cantar, por ejemplo, cosas que haces tú contigo mismo, con tu propia voz o en tu propio silencio, y que van creando esos espacios de conexión con uno mismo. Aquí vamos construyendo ese altar con el que después podemos alquimizar y transformar lo que queramos sobre nosotros y sobre el entorno, sobre las personas que nos rodean. Hay varias formas y yo creo que una de las más practicadas actualmente es la meditación. Muchísima gente medita hoy en día, porque crear ese vínculo hace que nuestra calidad de vida mejore, nuestra experiencia en la tierra al final mejore, porque nos conocemos más, porque aprendemos en ese momento de no tiempo, no tiempo y no espacio. Por eso decía, cantar también, pintar, escribir. No todo el mundo tiene que meditar. Mucha gente va creando ese altar interno, ese vínculo con uno mismo, desde cosas más artísticas, por ejemplo, o en la naturaleza, haciendo senderismo o escalando. No sé, cada persona es diferente, pero vamos construyendo este altar. Yo, por ejemplo, en mi caso, desde darme espacios de silencio conmigo misma, o sea, desde momentos de soledad y meditación. La meditación. A mí me gusta meditar, eso hace que yo vaya desarrollando una conciencia más grande sobre mi cuerpo también, sobre mis propios procesos, porque cuando medito puedo notar bien el cuerpo, todo lo que es la parte de dentro de mi cuerpo. Puedo observar mis pensamientos, puedo estar más receptiva a cómo se siente mi cuerpo. Y desde esa práctica que yo realizo, ese encuentro conmigo mismo, tanto si es a través de una actividad como una meditación, da igual, todos son actividades, haces algo aunque sea no hacer nada, estarte quieto y en silencio, vas creando ese vínculo y ese altar invisible. Y yo le llamo el altar invisible porque al final se convierte en un espacio íntimo que te pertenece a ti y que además allí tú puedes encontrar una nueva percepción a todo lo que quieras. O puedes ir desarrollando o quitando capas, descubriendo diferentes percepciones, por ejemplo, de un mismo concepto, de una misma idea. En ese espacio íntimo es donde tú creas las estructuras de quién eres, de cuál es tu forma de pensar, tus gustos, tu personalidad se crea desde allí, la forma que tienes de amar, la forma que tienes de ver la vida. Entonces, en este vínculo lo único que tú estás promoviendo es conocerte a ti mismo y encontrar un lugar impenetrable, por así decirlo, por el exterior, donde tú laboriosamente vas a ir creando o conociendo o recordando
como tú lo quieras ver, aquello que hay en ti, ¿sí?, que tiene el poder de dirigir, de crear y de ser lo que quiera. Es como si hubiera una parte de ti que fuera más grande de lo que tú eres consciente que es o que somos, ¿sí? No es que sea más grande o más pequeña que tú, pero la percepción que tienes sobre eso es limitada. Y hay algo en nosotros que, si nosotros vamos trabajando ese encuentro con nosotros mismos, descubrimos, creamos también, co-creamos con toda esa energía interior nuestra. Y al final eso da como resultado un altar invisible dentro nuestro, donde alquimizamos, transformamos, disolvemos y empezamos a crear, a cambiar estructuras energéticas. Este altar invisible, ¿no?, de que os hablo, este vínculo con nosotros mismos que vamos creando, eso desarrolla como un poder interior que se despierta. Ese poder viene de la conciencia y nosotros en esa conexión con la conciencia creamos este altar invisible del cual participamos. Yo lo veo así y aquí quería compartir un poco esta visión, ¿no?, que tengo. Aquí es un lugar donde yo puedo disolver y transformar conceptos, ideas que yo tengo sobre las cosas. Yo cojo las cosas, las ideas o las situaciones, las personas, todo, pensamientos míos, emociones, y las llevo a este altar, que es este vínculo conmigo misma. Y ahí lo que busco es una percepción expandida o una percepción más amplia de lo que yo experimento o de lo que yo sé. Entonces, por eso digo que es un altar invisible donde tú estás alquimizando la sabiduría, el conocimiento a través de tu experiencia y a través de la conexión como a una sabiduría más grande, que tiene una percepción más amplia de la que tú, como ser humano, puedes percibir muchas veces. Lo hacemos desde la meditación, lo hacemos desde el encuentro con nosotros mismos, lo hacemos desde alguna actividad que haga parar el tiempo y el espacio en nuestra vida, que nos rompa esa constante mental del tiempo y espacio, y es algo que hacemos y nos olvidamos de que estamos haciendo eso. Eso nos absorbe completamente. Ahí también estamos creando vínculo. Pasa que el silencio y la meditación nos dan presencia, nos dan como el poder observar. Pero ese encuentro lo podemos hacer ojos cerrados, ojos abiertos, da igual. Es como ser presente, ser consciente, ¿no?, de fuera, dentro, y que eso se diluye. Se crea una percepción diferente, más amplia de la situación. Con estos encuentros contigo mismo, al llevar tú las situaciones dentro tuyo, las personas dentro tuyo, al observar esos pensamientos, todas las percepciones que tú tenías empiezan a cambiar, se transforman, se vuelven como más elevadas, más grandes. Tienes una mayor percepción o un mayor conocimiento sobre eso. Aquí se entra mucho la práctica de la observación de ti mismo, la observación del exterior, pero desde el no juicio. Observar sin juzgar. Porque así aprendemos a percibir y aprendemos a como no estar implicados todo el rato pasando las experiencias por nuestro propio filtro. Es como crear un desapego de lo que pasa, de lo que se siente y de lo que se piensa. No es que no te hagas responsable, al revés. Cuando tú lo ves, te haces responsable, entonces ahí es cuando puedes crear un cambio a través o en este altar invisible,
¿vale? Es el vínculo contigo mismo. Tú vas creando ese espacio y ese encuentro contigo mismo y eso va a ir creando un vínculo y un hogar, ¿sí? Tú estás reprogramando tu forma de pensar, estás observándote desde la neutralidad y además creando un estado de paz contigo mismo a través de este silencio, de esta observación, de este no juicio, de esta meditación, como tú quieras llegar a ese encuentro contigo mismo. Y ahí se va creando un pequeño hogar interno donde lo que vamos a encontrar es este altar invisible, que nos va llevando como a una serie de maestría, de despertar, de descubrir quiénes somos, de recordar nuestra propia autenticidad, de resonar más con una parte más auténtica de nosotros. Y esto, en este altar, ¿sí? Lo que hacemos es encontrar estos tesoros y transformar cosas de nuestra vida que están creando discordia con esta naturaleza nuestra, con esta forma de ser, con esta, no sé, con este vínculo que acabamos de crear. Eso nos transforma también como personas. Entonces ahí también nos va a transformar la vida, este altar invisible. Lo más importante es que es un lugar de poder. Es un lugar de poder, el altar invisible, porque hace que todo lo que viene del exterior no tenga el poder, sino que el poder siempre esté allí, en el altar, porque eso está creado. Cada vez que uno vuelve ahí toma más conciencia de que se está creando ese vínculo y de que ahí hay un poder, que es el poder de transformarte a ti mismo, de transformar las situaciones o de poder elegir, decidir, puedes llamarlo como quieras, de construirte a ti mismo y de elegir y decidir qué valores, qué visión, qué es lo que a ti te hace feliz o te da sentido realmente, ¿no? Entonces las cosas exteriores van a dejar de tener ese poder que tenían antes sobre la persona que construye el altar. Porque allí, o sea, la palabra que se pronuncia dentro de ti es ley. La palabra que se pronuncie dentro de ti allí es ley. Y siempre es así. Lo que pasa es que tú lo estás haciendo desde el inconsciente. Entonces, yo lo que te estoy comentando, explicando, compartiendo es: creas este altar invisible desde el vínculo contigo mismo, desde ese encuentro íntimo. Y ahí es un punto de poder para ti, donde tú vas a poder saber mejor quién eres, descubrir qué es lo que a ti te da sentido y lo que no te da sentido, cómo ves tú la vida, cómo quieres ver las cosas, qué eliges para ti. ¿Cómo crees tú que es eso? Vas a poner en jaque muchas cosas tuyas y de lo aprendido. Es así. Este altar nos sirve para activar dentro de nosotros ese poder que es la conciencia, ese amor que es la conciencia, esa paz que es la conciencia. Este altar nos permite activar en nosotros ciertas cosas que antes no experimentábamos de forma natural. Habíamos normalizado otras y ahora de repente se vuelve natural esta serenidad, esta paz, esta armonía, este amor por ti, amor por todos, por los animales, la naturaleza, las personas, la belleza, por un montón de cosas que se despierta y se activa aquí en este altar. Y luego, también en este altar, lo que hacemos es expandir esto. O sea, yo lo activo en mí a través de mi propio vínculo y de reorganizar
mis propias ideas, mis propios conceptos, mis estructuras energéticas interiores, tanto emocionales, mentales, como globales, como físicas, todo lo que pueda, voy a ir eligiendo y descubriendo y calibrando esa frecuencia que, o llámalo como quieras, ¿no? Le ponemos nombres a todo, esa melodía mía en este altar invisible. Luego esto yo lo voy a expandir. Si para mí la paz tiene jerarquía en mi mundo, o el amor, o no sé, la soberanía, la libertad, va a estar ahí en una posición de poder dentro de mi altar, y eso a mí me crea cara al exterior. Lo que va a hacer es que me da poder, autenticidad, hace que yo no tenga que dejar de ser quien soy para vivir en el mundo. Dejo de naturalizar eso. Yo lo que tengo que naturalizar es ser quien soy. Y aparte de ser quien soy, intentar desde ese altar también expandir esto hacia los demás. Que cada persona pueda ser ella misma. ¿Sí? Y que además aprenda a poder transformar todo aquello de él mismo y de su vida que desea transformar o recrear, ¿no? en su visión de cómo lo quiere experimentar. Y esto nos lo proporciona este vínculo con nosotros mismos, este altar invisible. Para que esto funcione, tú tienes que creer en ti. Tú tienes que creer que esto es así, que tú eres el poder. Porque si sabes que todo está disparándose, ¿no? O sea, la creencia es la que atrae la experiencia. Si tú crees en ti, tú crees que eres el poder, y cada día eso se va enraizando y crees que tú eres el poder y eres el poder, lo que vas a hacer es convertirte en un imán de experiencias donde tú vas a poder elegir y vas a demostrarte a ti mismo que eres el poder, tú quieres esto y esto es lo que tiene que ser. De una forma u otra, tienes que encontrar la forma de experimentar lo que va contigo, lo que se siente auténtico para ti. No porque los demás te lo digan o porque haya una moda, no. Porque para tu felicidad tú vas a necesitar ser auténtico contigo, sincero. Y en ese vínculo contigo mismo, en ese altar invisible, construyes eso y conoces y descubres quién eres. Luego, necesitas una premisa, creer en ti. Y creer que tú tienes más poder que las circunstancias o que lo que digan los demás. Ahí empiezas a construir un altar invisible que vas a poder transformar las situaciones que tú quieras. Aunque muchas veces visiblemente, ¿no? Va a pasar tiempo y te va a parecer que no. Pero una cosa te voy a asegurar es que tú desde ese lugar vas a estar participando y operando en la vida de una forma positiva, de una forma que te va a beneficiar. Y que además yo creo que te va a hacer más feliz, porque contra más sincero y más auténtico eres contigo mismo, más la vida se pone bonita, se pone buena para ti. Tienes que creer en ti y entender, o sea, si todo son creencias y la gente se rige, tú lo ves en la sociedad, todo el sistema social, educativo, político, de cualquier cosa que te pongas a hablar, hay una estructura de creencias y de límites que están creando eso. Y además, o sea, la gente lo normaliza. Entonces, si sabemos que es así, que son sistemas de creencias que se normalizan, lo primero que tenemos que hacer es nosotros decidir
liberar en nosotros ciertos sistemas de creencias que nos están diciendo es así, es así, es así, es así. No. Hay otras opciones, hay otras percepciones de todo. ¿Vale? Reconocer que hay algo en nosotros que es más grande que lo que nosotros podemos percibir. Nosotros le ponemos nombre a todo, la conciencia, el espíritu, el alma, todo esto. Energía. Hay algo que es más grande que nosotros, que está operando, que nos está dando la vida misma. Por lo tanto, eso está ahí. Y tú puedes participar de eso y co-crear con eso. Y además yo considero que hay una parte de eso que es como más, que tiene que ver con esa parte auténtica tuya, de tu propia melodía. En este altar invisible creas esos encuentros. Ahí ves lo invisible, ahí ves lo eterno, ahí bailas otra cosa. Y ya no es solo crear este altar invisible tan maravilloso, porque es como un portal mágico dentro tuyo, sí, que te ayuda a verte a ti, o sea, ver las infinitas posibilidades que hay para ti, para los demás y para todas las situaciones y realidades del mundo. Dejemos ya de engañarnos de no, las cosas son así, no, las cosas se ven así, no. A ver, las cosas son así ahora, pero es que lo que vemos ahora está construido de pensamiento pasado. Entonces, si ahora nosotros empezamos a tener otro tipo de creencias y creer más en nosotros mismos, en nuestro propio poder, que en todo lo que sabíamos hasta ahora, creamos este altar invisible dentro nuestro. Y ahí ese altar a mí me sirve, y yo creo que nos tiene que servir, para poner en jaque todo lo que sabemos, todo lo que creemos que somos, cómo se hacen las cosas, todo lo que nos interese a nosotros, que a nosotros nos parezca interesante sobre la vida, sobre el ser humano, esa curiosidad que tenemos todos en diferentes campos. Todo eso hay que irlo desarrollando, esa forma de ser que tenemos cada uno, y crear este vínculo con nosotros mismos. Y todas las situaciones nosotros empezar a imaginarlas y a concebirlas, abrir nuestra mente a nuevos conceptos, nuevas formas de concebir las cosas. Y ese altar invisible es como el lugar ideal para construir todo esto, porque hemos visto ya que todo el rato correr fuera, ir afuera, forzar, ahí luchar, lo tenemos que hacer en nosotros mismos. Es así. Y nos volvemos ya como maestros. Aprendemos a ser uno con la vida, aprendemos cómo funcionan las cosas, nos escuchamos a nosotros mismos. Amor propio. Empezamos a cultivar una serie de cosas que le va a dar mucha calidad a nuestra vida. Empezaremos a vivir más de una forma que nos dé sentido, que nos haga sentido a nosotros mismos. Y eso es el altar invisible, el vínculo. Pues nada, gente, muchas gracias por haberos pasado por aquí a escucharme y nos vemos otro día. Buenas noches.